En el Antiguo Testamento se encuentra un relato que sinceramente podría considerarse uno de los más perturbadores de toda la Biblia. Incluso podríamos decir que no es adecuado para menores ni para personas sensibles, ya que podría despertar recuerdos difíciles o emociones intensas. El relato al que me refiero se halla en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Aunque muchos están familiarizados con el capítulo 19, pocas personas continúan leyendo la historia completa. A pesar de lo inquietante de esta narrativa, creo que ofrece lecciones valiosas que merece la pena reflexionar. Mi intención es narrarte esta historia de la forma más vívida posible y después profundizar en las enseñanzas que podemos extraer de ella. Así que te invito a acompañarme mientras exploramos Jueces 19. La historia comienza de la siguiente manera. En una época en la que Israel carecía de un rey, un levita que residía en las montañas de Efraín decidió tomar a una mujer de Belén de Judá como su concubina. Nos encontramos con un hombre del norte de Israel que establece una relación con una mujer que vivía en el sur, en la región de Belén. Sin embargo, la relación se ve afectada cuando ella le es infiel y posteriormente lo abandona, refugiándose en la casa de su padre en Belén durante 4 meses. Ante esto, el levita decide ir tras ella, emprendiendo un viaje desde el norte montañoso de Efraín hasta Belén para intentar reconciliarse. Cuando llega a su destino, el padre de la mujer lo recibe con gran cordialidad, mostrándose hospitalario. A pesar de que el levita expresa en varias ocasiones su deseo de partir, el padre insiste en que permanezca unos días más, retrasando su marcha. Mientras viajaban de regreso a casa, el levita insistía en recuperar a su esposa, y su suegro, mostrando una generosa hospitalidad, le pedía repetidamente que se quedara más tiempo. Día tras día, el hombre accedía. Pero finalmente, después de varios intentos, decidió agradecer la amabilidad del padre y emprender su viaje hacia el norte, hacia su hogar en la región montañosa de Efraín. Durante el trayecto, mientras viajaban desde Belén hacia el norte, el grupo se acercaba a la ciudad de Jebús. Con el día llegando a su fin, el siervo del levita sugirió detenerse allí para pasar la noche. Sin embargo, el levita se negó, argumentando que no quería quedarse en una ciudad extranjera habitada por no israelitas. En su lugar, decidió continuar hasta Gibeá, en el territorio de Benjamín, o incluso hasta Ramá, si era necesario. Con la caída del sol, llegaron a Gibeá, pero para su sorpresa, nadie les ofreció alojamiento, algo inusual en una cultura donde la hospitalidad era altamente valorada. Finalmente, un anciano que regresaba del campo los encontró en la plaza, y al enterarse de su situación, les preguntó por qué nadie los había acogido. Al saber que no habían encontrado refugio, el anciano los invitó a su hogar, asegurándoles que podían quedarse esa noche. El levita, agradecido, respondió que no necesitaban provisiones, ya que contaban con comida suficiente para ellos y sus burros. Solo buscaban un lugar donde descansar. El anciano aceptó y les ofreció su hogar como refugio. Así, el levita, su siervo y su concubina pasaron la noche en la casa de este generoso hombre en Gibeá. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila, pronto se tornó en un escenario de pesadilla. Mientras estaban disfrutando de la hospitalidad del anciano, un grupo de hombres perversos de la ciudad rodeó la casa y comenzó a golpear la puerta con violencia. Con intenciones malvadas, exigieron al anciano que entregara al levita. El anciano anfitrión intentó proteger al levita de los hombres perversos que rodeaban su casa. Ellos exigían que entregara al visitante diciendo: «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos abusar de él». La situación dio un giro alarmante, revelando la depravación que dominaba a aquellos hombres de Gibeá, miembros de la tribu de Benjamín. El dueño de la casa salió para enfrentar a la multitud y, apelando a su humanidad, les dijo: «Por favor, hermanos míos, no cometan esta maldad.
Este hombre está bajo mi techo, no realicen semejante atrocidad. Les ofrezco a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Pueden hacer con ellas lo que quieran, pero no lleven a cabo esta acción tan vil contra mi huésped». Sin embargo, su súplica no fue escuchada. El relato continúa con un giro desgarrador. Al ver que no podía persuadirlos, el levita tomó a su concubina y en un acto desesperado la entregó a la turba. Aquellos hombres abusaron de ella de forma brutal durante toda la noche. Al amanecer, finalmente la dejaron ir, habiéndola sometido a una violencia inimaginable. En las primeras luces del día, la mujer, devastada y agotada, logró arrastrarse de vuelta a la casa donde su señor se encontraba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, llegó hasta la puerta y se desplomó en el umbral, incapaz de seguir adelante. Cuando el levita se levantó por la mañana, salió para continuar su viaje y encontró a su concubina tendida en el suelo, con las manos descansando en el marco de la puerta. Le dijo fríamente: «Levántate, vámonos». Pero no recibió respuesta. La mujer había sucumbido a los horrores que había sufrido durante la noche, perdiendo la vida. El hombre la colocó sobre su burro y se dirigió hacia su casa. Lo que sucedió a continuación es sumamente triste y espantoso. Al llegar a su hogar, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina, la cortó en 12 partes, dividiendo cada miembro con cuidado. Luego envió los fragmentos de su cuerpo por todo el territorio de Israel. Cuando la gente vio lo que había ocurrido, exclamaron: «Nunca ha sucedido algo tan terrible desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta este momento. Reflexionen sobre esto, discútanlo y coméntenlo». Este hombre había llevado a su concubina a su casa, la cortó en 12 pedazos y sin duda adjuntó una carta a cada parte del cuerpo de su concubina fallecida. Envió cada fragmento a una de las 12 tribus de Israel, con una carta que describía exactamente lo que había hecho la tribu de Benjamín, que fue la responsable de este acto contra ella. Cuando las otras tribus leyeron lo que había ocurrido, dijeron: «Nunca ha sucedido algo como esto en toda nuestra historia». No había un soberano, aunque existía una ley, pero la gente no la respetaba, y ésta no se aplicaba adecuadamente. Como consecuencia de esto, terminaron cometiendo actos que jamás imaginaron que serían capaces de realizar. La segunda reflexión que quiero compartir es la importancia de tratar a cada ser humano como un reflejo de la imagen divina. Este hombre, en la historia, expresaba que sería erróneo permitir que alguien hiciera lo que quisiera con él, pero pensaba que estaba bien que se abusaran de su hija o de la concubina del otro hombre. Su perspectiva era que la vida y el honor de este hombre valían más que los de su propia hija y la mujer de aquel hombre. Debemos asegurarnos de nunca caer en este tipo de mentalidad. Es por eso que, al enfrentar situaciones inapropiadas, es crucial no ceder a ellas. Si alguna vez sientes la tentación de consumir contenido en línea que sabes que no deberías ver, quiero que pienses en cada mujer que ves como alguien que porta la imagen de Dios. Imagina que esa chica es tu hija. Reflexiona sobre cómo te sentirías si alguien la tratara de la misma manera que tú observas en la pantalla. Ahora quiero destacar un tercer punto en este video. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a caer en comportamientos que jamás hubiésemos considerado posibles. Cuando observamos el libro de Jueces en su totalidad, notamos cómo la nación se fue apartando progresivamente de Dios, se desvió poco a poco, y lo que se describe en los capítulos 19 al 21 es el punto culminante de ese alejamiento. Muestra hasta qué punto esta separación de Dios llevó a las personas a cometer actos impensables. La nación entera se alejó de Dios, y mi amigo, tú y yo no somos diferentes. Si no mantenemos una relación cercana con Él, si nos apartamos de su camino, nos desviaremos, al igual que los israelitas. Es entonces cuando, como ellos, comenzamos a hacer cosas que hace unos años ni siquiera imaginaríamos.
Nos convenceríamos de que nunca haríamos tales cosas, como no hay forma de que me divorcie, ni que tenga una aventura, ni que me despidan por estar mirando algo inapropiado en Internet. No existe forma de que use drogas o haga algo semejante. Pero cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a caer en esos errores. La historia no acaba en el capítulo 19, aunque quisiera que lo hiciera, ya que lo que sigue en el capítulo 20 empeora aún más. Allí, las 11 tribus de Israel se enfrentan en una guerra civil contra la tribu de Benjamín, que fue la responsable de un crimen atroz contra uno de sus hermanos israelitas. Te animo a que leas con atención los capítulos 20 y 21, pero en resumen, la batalla fue devastadora y miles de vidas se perdieron en ambos bandos. Al final, solo quedaron 600 hombres de Benjamín. En el capítulo 21, las otras 11 tribus empezaron a sentir pena por los benjamitas, pues temían que su tribu desapareciera, ya que solo quedaban 600 hombres vivos y no había mujeres para que se casaran y procrearan. Entonces surgió otro problema. Estaban preocupados de que una de las 12 tribus de Israel se extinguiera. Esto nos lleva a la cuarta lección. Cada mala decisión tiene consecuencias que no podemos controlar. Aunque lo que hicieron los benjamitas fue una grave falta, las otras tribus, al vengar el crimen, tomaron decisiones que las pusieron en una situación difícil y ahora deben enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Los benjamitas también deben asumir la carga de su propia decisión errada. Recuerda esto, puedes elegir tu pecado, pero no las consecuencias. Cada elección que hacemos tiene repercusiones, y lo más desafiante es que no siempre podemos decidir cuáles serán. A continuación, los israelitas atacan a un clan llamado Jabes de Galaad y matan a los hombres, dejando 400 mujeres que nunca han estado con un hombre. Estas mujeres fueron entregadas a 400 de los 600 hombres benjamitas para que pudieran tener descendencia. Pero aquí surgió un nuevo problema. Había 600 hombres benjamitas sin esposas, ya que todas las mujeres habían sido asesinadas, pero solo 400 de ellos recibieron esposas del clan de Jabes de Galaad. El problema es que 200 hombres benjamitas se quedaron sin esposas. Entonces, los israelitas, que previamente habían jurado no darles a sus hijas a los benjamitas, idearon una forma de eludir su juramento. Decidieron que, aunque no podían entregarles a sus hijas directamente, si los benjamitas secuestraban a las mujeres durante una fiesta, no quebrantarían el juramento. Así, los benjamitas secuestraron a las mujeres que estaban bailando y las llevaron como esposas. Sé que esta historia puede parecer increíblemente extraña, y he intentado resumirla lo más rápido posible. Pero lo importante es que una mala decisión suele llevar a otra, y esas decisiones afectan a muchas más personas de las que imaginamos. Si lees nuevamente, verás cómo muchas personas fueron afectadas por estas malas decisiones. Algunos de los benjamitas merecían lo que les ocurrió, pero la mayoría de ellos no tuvo nada que ver con el crimen y murieron en batalla. El pueblo de Jabes de Galaad también sufrió, y sus mujeres fueron separadas de sus hogares y entregadas a los benjamitas. Todo esto ocurrió por decisiones equivocadas. Finalmente, quiero dejarte con la quinta lección. Incluso cuando nuestras decisiones son destructivas, Dios extiende su gracia hacia nosotros. Mira cómo termina el libro de los jueces. Los benjamitas tomaron a las mujeres que necesitaban, se regresaron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y vivieron en ellas. Al final, cada israelita volvió a su tribu y familia. El último versículo del libro resume todo lo que pasó. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía correcto. Aunque Dios mostró misericordia al permitir que la tribu de Benjamín no se extinguiera, las decisiones de todos tuvieron consecuencias. Si algo puedes aprender de esta historia, es que cada decisión tiene un impacto, y no siempre podemos predecir las consecuencias. Muchas veces, esas repercusiones no las podemos escoger.